Empezamos. Perfecto. Bueno, el Ateneo de hoy lo va a coordinar la licenciada Natalia Pampillón. Nati es licenciada en nutrición, es especialista en nutrición clínico-metabólica, es coordinadora del grupo de cirugía bariátrica de nuestra sociedad, es responsable de Bariatric, que es la clínica quirúrgica bariátrica, directora de la especialización en nutrición clínica metabólica de la Facultad de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Massa. Bueno, bienvenida Nati y muchas gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, ¿cómo les va? Me encanta poder participar desde la nutrición y junto al grupo de trabajo en este cuarto Ateneo. Agradecemos a las autoridades de la Sociedad Argentina de Nutrición, a la doctora Eva López, a Victoria. La verdad que es una oportunidad de transmitir experiencia y transmitir, intercambiar conocimiento. Y nosotros desde la cirugía bariátrica conocemos que es una herramienta para el tratamiento de las personas con obesidad severa. Nos súper especializamos y estamos acostumbrados a trabajar en equipo, y en este caso clínico vamos a mostrar, digamos, trans equipo a través de un caso clínico. No se quedó con nosotros, se mudó, fue en Mendoza, Neuquén, así que es una linda experiencia poder tener colegas referentes en un determinado tema, levantar el teléfono, pedir ayuda y así juntos, digamos, llevar el mejor abordaje médico nutricional. Así que bueno, les voy a presentar a mis colegas que me van a acompañar, la licenciada Carolina Pagano. Carolina Pagano tiene más de 20 años de experiencia en cirugía bariátrica y también mucho más de 20 años de experiencia en pacientes con enfermedad renal, así que es un lujito poder contar con ella. Y bueno, es una gran amiga, licenciada en nutrición. Ella es secretaria del grupo de trabajo de cirugía bariátrica. Y Mariela Baurre, ella es licenciada en nutrición, también es especialista en nutrición clínico-metabólica y compartimos la docencia y la coordinación de la especialidad en nutrición clínico-metabólica de la Facultad de Ciencias de la Nutrición. Y bueno, y también somos, digamos, es parte del equipo de Batric, ya tiene muchos años de experiencia en cirugía bariátrica. Y nos acompaña también el doctor Juan Manuel Pina. El doctor Juan Manuel Pina, él es médico clínico, especialista en terapia intensiva y forma parte también del staff de médicos de Batrix, así que bueno, es un placer contar con su presencia, con su experiencia, y agradezco nuevamente a la Sociedad Argentina de Nutrición por formar estos espacios de formación y de intercambio. Así que bueno, bienvenidos a todos, arranquemos. Bueno, gracias Nati por la presentación y gracias a la SAM por la invitación y también bueno, al grupo de trabajo de cirugía bariátrica por la idea de presentar este caso. Como decía Natalia, este es un caso que se presentó en nuestra clínica Batric de Mendoza y lo importante es esto de compartir con otras colegas especialistas en otros ámbitos como Caro, que además de bariátrica hizo muchos años renal, así que bueno, fue un paciente tratado en conjunto desde la distancia, así que bueno, vamos a ir comentando desde un poco llevándolo desde la teoría de lo que dicen las guías en relación siempre a la bariátrica y cómo lo preparamos a este paciente para acceder a su cirugía. Bien, ahí vos Nati me dirás si estamos... Falta la presentación completa, ahí está perfecto. Creo que ahí está, ¿no? Bien. Sí. Perfecto. Bueno, la propuesta es cómo preparar a este paciente en hemodiálisis para una cirugía bariátrica. El título del Ateneo fue la cirugía bariátrica como un puente al trasplante, ya les contaremos por qué. Pero bueno, básicamente lo que les presentamos desde el punto de vista nutricional, cómo fue preparado el paciente. Creo que hay un micrófono abierto. ¿Cómo fue preparado este paciente para llegar a cirugía bariátrica? Bueno, declaramos junto con Carolina no tener conflictos de interés.
Y bueno, nos encontramos frente a esta triada cuando llega el paciente, un paciente en diálisis, un paciente candidato a trasplante renal, un paciente con obesidad y un paciente candidato a cirugía bariátrica. Y es ahí donde, junto con Carolina, empezamos a ver toda esta faceta, a unir estas tres cosas para poder tratar a nuestro paciente. Un poco hablando de prevalencia, esto fue publicado en las últimas CADIGO 2023, Carolina después va a ampliar algunas cositas más que salieron, pero hablar que más de 850 millones de personas padecen algún tipo de enfermedad renal, por lo tanto la probabilidad de tener un paciente con enfermedad renal y obesidad cada vez mayor. Es el doble la cantidad de personas que viven con diabetes, ¿sí? Aproximadamente son 422 millones, y 20 veces más que la prevalencia de cáncer en todo el mundo. Esto lo quería mostrar a colación para dar la importancia de esta enfermedad. Va creciendo de manera gradual y, como decíamos recién, se va a relacionar con muchos pacientes con obesidad. Por lo tanto, cada vez a nuestro consultorio, nosotros que nos dedicamos a obesidad y cirugía bariátrica, tenemos más probabilidad de recibir a estos pacientes con enfermedades renal, más allá que sean complicaciones de sus propias comorbilidades. Entonces, en este contexto, la enfermedad renal y la obesidad nos plantean desafíos adicionales, principalmente en personas que están siendo consideradas para un trasplante renal. Tanto el paciente con enfermedad renal y obesidad se va a beneficiar al igual que el paciente normopeso de ese trasplante. Pero la obesidad, ¿qué es lo que nos va a generar? Un aumento en los riesgos de las complicaciones cardiovascular, metabólicas y quirúrgicas. Las estrategias de manejo y los objetivos del tratamiento no están bien definidos, eso es lo que vamos a mostrar un poco en las guías, no está todavía claro cuál es el umbral para aceptar personas con trasplantes y qué grado de obesidad, o cómo debe ser la preparación en cirugía bariátrica. Por lo tanto, bueno, eso fue lo interesante del caso y el desafío de cómo prepararlo al paciente usando o viendo qué nos mencionaban las guías. Vamos entonces con las guías. En el 2020 se publicaron las últimas CADIGO en relación a trasplante renal y buscamos a ver qué aparecía con relación a obesidad, trasplante y cirugía bariátrica. Si están interesados en leerla, tienen el código QR para descargarlas en cada una de las diapositivas que vamos a mostrar. ¿Qué es lo que mencionaba en el 2020? Que los candidatos no deben ser excluidos del trasplante únicamente por su obesidad, sino que hay que tener en cuenta todo su contexto clínico. Un IMC mayor a 35 tiene que ser considerado para intervenciones tanto de asesoramiento nutricional y de trabajo interdisciplinario y de cambio de estilo de vida, como también menciona la cirugía bariátrica antes del trasplante. Un IMC mayor de 40 debe abordarse con precaución, o sea que tal paciente con IMC de 40 deberíamos ya pensar en que va a tener mayor riesgo a complicaciones postoperatorias, sea la cicatrización de sus heridas, entre otras. Entonces, muy importante que ya esta guía menciona como tratamiento previo al trasplante la cirugía bariátrica en pacientes de IMC mayor a 35 y IMC mayor a 40. Recordamos las CADIGO, son guías internacionales, ¿sí? Que fueron primeramente originarias de Estados Unidos, pues diferentes asociaciones se unieron y hoy son recomendaciones internacionales que ya, como les decía recién, Carolina va a mencionar las del 2023, algunos aspectos que podemos considerar interesantes con respecto a la obesidad. El grupo de trabajo ERAS también creó publicó recientemente el 2021 una actualización de las guías prácticas, son guías europeas, y que mencionaron con respecto a esto, que se sugiere aceptar personas con enfermedad renal y un IMC de 30 a 34 para trasplante renal, siempre y cuando sea apto desde el punto de vista clínico, y que no hay datos suficientes para hacer recomendaciones mayor a esa categoría de IMC. Pero sí, como las guías anteriores, recomiendan asesorar al paciente con obesidad, sobre todo los aumentos al riesgo, ¿sí? Ahí está, me silenciaste. Bien, como decía recién, la importancia entonces de asesorar al paciente con obesidad sobre el aumento del riesgo de las complicaciones perioperatorias. Y también habla de no retrasar la lista de espera o el trasplante, como decíamos recién, solamente por su IMC, sino tener en cuenta el contexto del paciente.
¿Qué menciona con respecto al abordaje del paciente con obesidad ante este trasplante? Lo mismo que mencionamos en las guías anteriores, el abordaje del descenso de peso con equipo multidisciplinario, ¿sí?, de control de peso, supervisando su estado nutricional. ¿Y qué menciona de la cirugía bariátrica? Lo menciona, como ya sabemos los criterios, se sugiere considerar a cirugía bariátricos candidatos a trasplantes renal con IMC mayor a 40 o con IMC mayor a 35 con al menos alguna comorbilidad relacionada. ¿Qué menciona dentro de las técnicas de cirugía bariátrica? La gastrectomía, ¿sí?, sobre otras técnicas, principalmente porque parece no afectar la absorción de fármacos inmunosupresores. ¿Caro? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, y como decía al principio Nati, hace poco más de 20 años que estoy trabajando junto con las chicas también en cirugía bariátrica, y en aquel entonces no se nos hubiera ocurrido jamás pensar en que los pacientes con enfermedad crónica en un estadio avanzado podían llegar a tener una posibilidad de cirugía bariátrica pensando en el trasplante. Inclusive, el trasplante no era tan frecuente hace 20 años atrás como lo es ahora. Hay otras opciones de trasplante renal que permiten ver cada vez más pacientes trasplantados. Nos encontramos con pacientes complejos, ¿sí? El paciente que está en hemodiálisis es un paciente complejo, generalmente es un paciente que tiene una inflamación crónica por la enfermedad renal de base, por las comorbilidades, puede ser que sea un paciente en el que coexiste la enfermedad renal crónica por una nefropatía, o sea que tiene además diabetes avanzada, con daño de órgano blanco. El tratamiento dialítico per se produce un aumento de las citoquinas inflamatorias. Muchas veces las complicaciones propias del tratamiento, infecciones, por ejemplo, nos encontramos con pacientes que naturalmente están inmunodeprimidos por menor respuesta de los neutrófilos y linfocitos T, y muchos de estos pacientes tienen como enfermedad renal de base alguna enfermedad autoinmune, como por ejemplo el lupus o alguna otra similar, que requieren medicación inmunosupresora o inmunodepresora. Entonces es un paciente complejo con alto riesgo de inflamación y con alto riesgo de desnutrición. Tiene un aumento del catabolismo proteico y una disminución significativa de la síntesis proteica por varias razones. Entre ellas, es un paciente sedentario, es un paciente que generalmente se presenta con sarcopenia. En la sesión de diálisis, independientemente del método, pierden aminoácidos y péptidos en el líquido de diálisis. Si es un paciente que está en hemodiálisis, esto le va a ocurrir 3 veces por semana. Más o menos en cada sesión de diálisis se pierden unos 10 gramos por sesión de proteínas y vitaminas hidrosolubles. Estos pacientes regularmente reciben durante la sesión de diálisis vitaminas del complejo B y ácido fólico como elementos de reposición. Tienen un riesgo aumentado de desnutrición, como decía en principio, por diferentes causas. Generalmente las citoquinas producen hiporexia, las infecciones producen inflamación e hiporexia, tienen disminución de la absorción de los nutrientes, el uso de inhibidores de bomba de protones produce también esta disminución de la absorción. Son pacientes complejos en cuanto a lo social y lo emocional y lo psicológico. Muchas veces sus propias familias, como es una enfermedad crónica de larga evolución, sus propias familias se desgastan también, y son pacientes que están excluidos en general del circuito económico, del circuito de trabajo. El riesgo cardiovascular en ellos está aumentado. De hecho, la principal causa de muerte en estos pacientes es la enfermedad cardiovascular, y supera entre 5 y 10 veces el riesgo de la población que no tiene enfermedad renal crónica. Son pacientes que suelen tener hiperparatiroidismo secundario, con aumento del fósforo y calcificaciones extraóseas vasculares generalmente, y suelen tener hiperhomocisteinemia. Por esta razón también el uso del ácido fólico como preventivo. La alteración de la microbiota se da por diferentes razones, y entre ellas podemos encontrar los cambios innecesarios muchas veces en la alimentación. A veces tienen dietas demasiado restrictivas, con restricción de fibra, de probióticos, de lácteos en general, y esto hace que la microbiota se altere. Más el consumo, la polifarmacia, digamos, el gran consumo de medicación que tienen estos pacientes, que no es dato menor. La siguiente, Mari. Ahí está.
Bueno, este cuadro resume un poco lo que vimos recién, y agrega también algunos otros factores. Por ejemplo, en diálisis podemos encontrar pacientes muy añosos, que generalmente no hacen actividad física. El día de hemodiálisis son pacientes que básicamente llegan a casa y hacen un reposo muy largo. Como decía yo recién, el tema de la inflamación, las infecciones, el estrés oxidativo propio de la enfermedad, las comorbilidades, la reducción de la ingesta muchas veces por mala prescripción, muchas veces, ¿sí? Y pacientes que, por ejemplo, según la función renal que presenten, algunos conservan algo de función renal residual, y esto les permite eliminar algunas toxinas adicionales, entonces esto mejora o reduce la acidosis metabólica que suele convivir con ellos en lo cotidiano. En las normas del 2023, las normas CADIGO 2023, se plantea un plan de abordaje de estos pacientes, lógicamente con un equipo multidisciplinario súper especializado, en donde aparece el nefrólogo, los endocrinólogos, la nutricionista especializada en el área, los asistentes sociales como parte del soporte de estos pacientes, por lo que mencionaba yo recién respecto de lo psicosocial. Y el abordaje básicamente tiene un compromiso muy alto respecto de la educación, no solamente de la educación hacia el paciente, sino también hacia su familia. Se hace hincapié en estos pacientes según la modalidad de diálisis que seleccione el paciente o para que sea candidato, educación al respecto. Por ejemplo, no es lo mismo educar a un paciente para hemodiálisis que para diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal es ambulatoria, se la realizan en su domicilio, tienen que tener un familiar referente que sepa cómo hacer el procedimiento también. Se hace hincapié en el manejo de la presión, en el manejo de las enfermedades metabólicas como la diabetes y la enfermedad cardiovascular, y se hace mucho hincapié en el consejo y en la educación nutricional de estos pacientes. También tienen un programa de vacunación obligatorio. Digamos que los pacientes con enfermedad renal crónica que están en diálisis requieren de un equipo de trabajo muy sólido que pueda hacer un abordaje muy amplio. Imagínense si nosotros estamos pensando en un paciente que es candidato a trasplante, que debería hacerse, como el caso que vamos a presentar ahora, una cirugía bariátrica previa al trasplante, tiene que haber una interconexión muy cercana entre el equipo renal, de manejo renal, y el equipo de cirugía bariátrica. Bueno, ¿y cómo llegó el paciente? Entonces, comentarles un poco, ahora vamos a ir hablando con Caro la presentación, nos pareció más dinámico hablarlo desde este caso clínico. Bueno, llegó una paciente, esto fue en julio del 2022, comenzó ella su evaluación para cirugía bariátrica de sexo femenino, 44 años, estudios secundarios completos, ocupación desocupada, lo que mencionaba Caro. Ella, como dice, estado civil divorciada, ella se separó, volvió a las casas de los padres, se realiza hemodiálisis 3 veces por semana, por lo tanto, esto lleva a que no tenga otras actividades, porque además vive alejada de la ciudad y del centro de diálisis, vive aproximadamente unos 30-40 kilómetros, por lo tanto hay que sumarle las horas que ella viaja cada día para realizar las diálisis y la vuelta a su hogar. Por lo tanto, no le queda mucho más tiempo para hacer un trabajo, digamos, formal. Esto lleva también que es una paciente con ciertas conductas de depresión, que esto también fue evaluado por la psicóloga, pero un poco acompañando toda la situación a la cual tenía. La deriva al nefrólogo por su obesidad, estaba ya en lista de trasplantes cuando llega, y su obesidad es desde hace más de 10 años aproximadamente, y también es sedentaria, un poco también hablando del aspecto que comentaba Caro recién. Entonces derivaba a nuestro centro para realizar cirugía bariátrica. El objetivo era el descenso de peso y luego la misma recibir un trasplante renal. Este es un centro de bariátrica acá en la ciudad de Mendoza, en el cual nosotras trabajamos junto con Natalia y la doctora Magali Sánchez. Los datos antropométricos, esto es para mostrar que su IMC es de 40, contarles un poquito también cómo llega la paciente desde el punto de vista nutricional, y ahí
engancho con la referencia que dijo Caro de la malnutrición. Uno ve las guías y es el ideal, ¿no es cierto? El equipo, el que esté acompañada, y realmente nos encontramos con una paciente que no tenía seguimiento nutricional, no tenía una buena alimentación, principalmente proteica, ¿sí? Al realizar el recordatorio 24 horas y una frecuencia también de consumo, vimos que no llegaba al requerimiento que necesita de proteínas por su hemodiálisis. Era una alimentación a base principalmente de hidratos de carbono, dentro también que parte de las colaciones que le daban en el centro de hemodiálisis eran tortitas, que es un panificado muy común de Mendoza, que tiene mucha grasa, es casi harina, agua y grasa. Por lo tanto, no tenía una educación alimentaria, le había hecho un control nutricional, una nutricionista hacía mucho en el centro y nunca más la vio, por lo tanto, también su desconocimiento, no sabía bien qué es lo que tenía que hacer, o sea que desde el punto de vista nutricional, lo que sería el seguimiento y lo que sería un correcto plan para un paciente que está en hemodiálisis, no cumplía ninguno de todos esos criterios. Entonces, nos encontramos con un paciente que llega sin todo ese seguimiento, al cual primero hay que hacer un abordaje nutricional y un plan alimentario acorde. Ay, Caro, si vos querés continuar con las comorbilidades y la medicación. Bueno. La paciente, además de enfermedad renal crónica, y la causa de la enfermedad era una nefropatía lúpica, ¿sí? Yo lo mencioné en principio, que muchas veces este tipo de pacientes reciben inmunodepresores y están polimedicados. Tiene además un hipotiroidismo, una dislipidemia. Es muy frecuente encontrar dislipidemia en estos pacientes, es frecuente encontrarse con LDL aumentado, con lipoproteínas aterogénicas aumentadas. Era una paciente que cursaba depresión, estaba medicada para ello, y la medicación que recibía, bueno, además tenía un componente respiratorio importante y tenía medicación para dormir, medicación para el dolor, bueno, medicación para la enfermedad de base, y recibía como complemento de vitaminas el complejo B y el ácido fólico, un comprimido por día. A esta paciente le daban en diálisis su medicación habitual, que era el complejo B y el ácido fólico, y le daban para que tome en casa y que continúe durante toda la semana. Un protector gástrico, la levotiroxina por el hipotiroidismo, y el sevelamer, que es carbonato de sevelamer, es un quelante de fósforo no cálcico. Bueno, acá tenemos el laboratorio de inicio. Este es el laboratorio que trae del centro de diálisis, ¿verdad, Mariela? Sí. Sí, este en realidad es el que nosotros le indicamos más o menos en esa fecha. Bien, bien. Lo trajo por agosto, septiembre, donde, bueno, íbamos a ver también las vitaminas y minerales. Perfecto. Esta paciente tiene, bueno, acá se ve una eritrosedimentación aumentada, tiene anemia, que para pacientes en hemodiálisis muchas veces se buscan parámetros como el que se ve acá, de 33% de hematocrito, por una cuestión de, digamos, de preservar los filtros y las tubuladuras de diálisis para que no se coagulen. Entonces este valor, pensándolo para diálisis, para hemodiálisis, estaría correcto. Si lo vemos nosotros desde el punto de vista de la cirugía bariátrica, hay que corregirlo. Tenía una hipercalemia, tenía el potasio aumentado, o levemente aumentado, valores glucémicos normales, glicosilada normal, y ¿qué más? Bueno, una creatinina de 13, con un colesterol relativamente normal, triglicéridos levemente aumentados y proteínas de albúmina normal. Bien. Sí, teníamos en cuenta un poco el tema para ahora lo que es la planificación nutricional, sobre todo el tema del potasio, y también, bueno, el fósforo, que ahí también está Ella, el a valor. pesar de que estaba tomando los quelantes de fósforo, tenía una hiperfosfatemia. Entonces, lo que se plantea básicamente es desde la dieta hacer la corrección asociada con la medicación quelante y corroborar si los quelantes, si verdaderamente adhiere al tratamiento con la medicación quelante. Bien, y otro dato no llamativo, pero habitual en los pacientes es la vitamina D, ¿no es cierto? Que está en déficit, que también la suplementamos, nunca había tomado vitamina D y era la primera vez, según la paciente, que se la habían solicitado. El valor era de 13,5, así que se realizó junto con el área clínica la correcta suplementación de los multivitamínicos. Como dato de valor, muchas veces se tiene bastante
temor en la suplementación específica de estos pacientes. Se suele dar la suplementación estandarizada, que es el complejo B y el ácido fólico, y después no mucho más. Ahora está mucho más extendido el uso de la vitamina D en los pacientes en diálisis. Bien. Bueno, la preparación nutricional, los objetivos que uno se propone para un paciente previo a una cirugía con obesidad, incluir un plan de alimentario bajo en calorías que permita que los pacientes puedan tener una reducción de su peso corporal, realizar un déficit calórico, tener en cuenta su estado nutricional, como hablábamos recién, según sus estudios, sobre todo según el recordatorio 24 horas, como ya les comenté recién, donde la paciente tenía un desorden alimentario, a pesar de que hacía sus 4 comidas, trataba de mantener un orden, pero realmente ya desconocía qué alimento debías consumir, como decía Caro recién con el fósforo o con el potasio, no tenía idea de cuáles alimentos eran fuente, cuáles son las estrategias para disminuirlo de su alimentación. Y bueno, y obviamente corregir estas deficiencias nutricionales. Ay, Caro, te dejo ahí el cuadro. Bueno, este cuadrito es bien gráfico porque resume un poco las recomendaciones que se tienen en cuenta para los pacientes con enfermedad renal crónica que están en diálisis, las recomendaciones que se consideran habituales para los pacientes que se realizan cirugía bariátrica, y en el medio está lo que habitualmente deberíamos hacer con estos pacientes, que es un tratamiento individualizado. Cada paciente es un mundo, tiene patología propia, tiene una evolución propia, tiene un estado nutricional que puede variar y puede responder de manera diferente a la cirugía bariátrica. Cuando vayamos desarrollando el caso, vamos a ver qué le fue pasando a esta paciente que, con su evolución posterior al trasplante renal. Bien. Y lo importante acá es destacar... Perdón, María, Sí. se hace mucho hincapié en el aporte de proteínas. Eso. Como decía en principio, en la sesión de diálisis se pierden 10 gramos de proteínas por el líquido dializado, entonces es fundamental hacer la reposición a través de la dieta. Tener en cuenta que muchas veces no se logra porque los pacientes tienen hiporexia, entonces hay que considerar suplementos específicos, que en el mercado específicos para enfermedad renal hay muy poquititos en el mercado nuestro, entonces a veces tenemos que recurrir a los suplementos que son estandarizados para déficit proteico calórico y adaptarlos a este tipo de pacientes. Bien. Sí, no, destacar esto del consumo proteico, que si podemos coincidir en los tres tratamientos, un paciente en diálisis, un paciente también después de un trasplante y un paciente con cirugía bariátrica, si comparamos los requerimientos proteicos, son todos similares, o sea, podemos ir, depende de la bibliografía, entre 1,1, 1,2 en lo que es bariátrica, hasta 1,5 también en lo que es diálisis. Entonces la importancia de llegar a esa cantidad de proteínas, ese creo que era el gran desafío en esta paciente que no venía consumiendo casi proteínas. Y además esta paciente se hace la cirugía bariátrica a principio de año y se trasplanta más tarde, entonces ella vuelve a la diálisis, se hace la cirugía bariátrica y después tiene que retornar a sus sesiones de diálisis, y el requerimiento es mayor, digamos que la capacidad de ingesta posterior a la cirugía sabemos que es mucho menor, y el requerimiento de diálisis es amplio, es alto. Bueno, y ya haciendo un poco hincapié en los nutrientes y cirugía bariátrica, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Principalmente dijimos las proteínas, entonces acá encontramos una relación entre el consumo proteico, necesita un paciente de 1,2 a 1,4 en un paciente en diálisis, esto ya lo explicó Caro, de la cantidad de proteínas, de aminoácidos y péptidos que van perdiendo, y en cirugía bariátrica nuestro foco está en aportar, digamos, una cantidad adecuada de proteínas para preservar principalmente la masa magra, ¿sí? Evitar que en el descenso de peso el paciente pierda músculo y sí pierda la grasa. Entonces la cantidad recomendada es muy similar, aproximadamente 1,1 de kilo de peso por día, que es entre 60 y 80, es lo que suelen tolerar al principio después de una cirugía bariátrica. Al año de cirugía podemos aumentar un poco más ese requerimiento proteico, pero la verdad que si bien 60-80 uno piensa que es fácil llegar, es difícil después de la cirugía, más un paciente en estas condiciones, cuando también hay que tener en cuenta otros nutrientes.
Bueno, el fósforo también, las consecuencias a largo plazo de la hiperfosfatemia, ¿sí? Son la calcificación cardiovascular y el hipoparatiriodismo secundario, y todo esto nos llega a la osteodistrofia renal. Por eso, bueno, tan importante tener en cuenta el fósforo, la ingesta recomendada de entre 80 a 1000 miligramos, pero lo importante es el uso de quelantes, que los mencionó Caro, cuál era el que ella consumía, y bueno, ver que una de las cosas que trabajamos con el área clínica es ver si había adherencia y cómo los tomaba la paciente a estos quelantes, por lo que daba el valor un poco elevado. Pero también llegamos a la conclusión que había también un desorden en la alimentación. Con respecto a la cirugía bariátrica, que vamos a tener en cuenta que la proteína y el fósforo están totalmente relacionados en lo que son los alimentos. La absorción de fósforo en alimentos de origen animal es mayor a la vegetal, ¿sí? A los de origen vegetal, y la mayor absorción ocurre en alimentos principalmente procesados. Y esto es lo que vamos a hacer hincapié, tanto con el fósforo como en el potasio, tener en cuenta, y esto también está establecido en las guías, en los alimentos procesados, y enseñarle al paciente dónde encontrarlos, sobre todo en las etiquetas, porque sabemos que muchos aditivos son a base de fósforo, y también aditivos conservantes o sales a base de potasio. Entonces, más allá de restringir tanto alimentos naturales, hay que tener cuidado con los alimentos procesados. La paciente consumía muchas galletitas, muchos alimentos enlatados, por una cuestión que hablábamos recién, de facilidad, no tenía mucha ayuda familiar, si bien vivía con los padres son mayores, entonces a través de desconocimiento tenía este desorden y este consumo de alimentos altamente procesados. Lo mismo pasa entonces con el potasio. Los niveles en suero aumentan el riesgo de arritmias cardíacas, riesgos cardiovasculares. La ingesta de potasio se ajusta según el laboratorio y la diuresis. Y el manejo, tanto entonces dijimos del fósforo y del potasio, requieren el enfoque multidisciplinario y sobre todo la reducción de los alimentos que son ricos en este nutriente y usarlos quelantes. Entonces, volviendo a lo que mencionábamos con respecto a los alimentos y su absorción, este gráfico que van a observar abajo, estos dibujos salieron en las últimas guías que recién mencionó Caro, el 2023, las CADIGOS, donde ahora hacen más hincapié en los alimentos y su absorción, ¿sí? Sabiendo que el potasio en alimentos vegetales, su absorción es entre el 50 al 60, en origen animal entre el 70 y 90, y todo lo que son alimentos procesados tienen un 90% mayor de absorción. Es decir que hoy nuestro foco tiene que ir a estos alimentos que decíamos recién que son procesados. Acá les agrego material que aportan también las guías, interesantes para trabajar con los pacientes. Encontrándonos nosotros un paciente que no tiene nada de educación con respecto a su patología, bueno, es importante empezar a tener material y la educación nutricional, el enseñarles dónde está el potasio, dónde está el fósforo, porque otra cosa nos encontramos que el paciente se termina asustando. Los estudios, cuando veía el potasio, la paciente se asustaba si le daba más alto o más bajo y no sabía qué hacer, le daba miedo y dejaba de comer, ¿sí? Entonces, si no tenemos por ahí material educativo, si no le enseñamos al paciente qué es lo que tiene que hacer, por qué lo tiene que hacer, es lo más importante. Entonces, bueno, acá les traigo este material, también tenemos estas guías para trabajar, y estas guías para trabajar con el paciente, además de los alimentos que mencionábamos recién, disminuir los alimentos ricos en potasio, el tema de los alimentos naturales, vegetales, aumentar todo lo que es el alimento de los vegetales, también trabajar lo que es la etiqueta, ¿sí? Acá me pareció interesante esta imagen para trabajar con el paciente, dónde puede llegar a encontrar el potasio en las etiquetas, ¿sí? Y mostrarle para que lo vea. Por ejemplo, acá está en una etiqueta un ejemplo de un producto, creo que era un producto a base de pollo. Entonces, bueno, es interesante mostrarle al paciente lo importante de una alimentación más sana, más equilibrada, más natural, y también las técnicas de cocción, que muchos quizás ya conocen, como el hervir 2 veces las verduras para disminuir el potasio de las mismas, tirando esa agua de cocción. Entonces, bueno, acá están todas las medidas que puede realizar el paciente para disminuir el potasio, principalmente de las verduras. Y bueno, después, no lo puse acá, pero tiene un listado de alimentos, de cuáles son los alimentos con más cantidad de potasio. Es muy educativo porque tiene como las imágenes, entonces cuáles son más ricos en potasio, cuál de esos son más procesados, y bueno, entonces el paciente puede saber qué utilizar y qué no. Nos parece importante traerlo para mostrar la importancia de la educación al paciente en este caso. Bueno, sigo yo. ¿Querés, Mari, con el sodio? Sí. Bueno, Dale.
La ingesta de sodio es también individualizada, pero en reglas generales las guías mencionan entre 1.8 y 2.3 gramos de sodio al día. Principalmente son pacientes que tienen alteraciones en la presión, tienen mucha fluctuación a lo largo de la sesión de diálisis, y por otro lado aumenta su riesgo de enfermedad cardiovascular. Casi todos estos pacientes, o en su gran mayoría, tienen hipertensión arterial. Muchos de ellos requieren restricción de líquidos, ¿sí? Como veíamos en el grafiquito anterior, donde combinábamos las recomendaciones para diálisis y cirugía bariátrica. Bueno, estos pacientes requieren restricción de líquidos, y ayuda mucho en este proceso para el cumplimiento de limitar el sodio de la dieta. Con respecto al calcio, los pacientes con enfermedad renal que están en diálisis no tienen una indicación precisa de ingesta de calcio. Justamente el aporte de calcio está contraindicado en estos pacientes. En principio, los quelantes que se usaban hace unos años atrás, todos eran de intercambio, entonces quelaban el fósforo, pero tenían un componente de calcio. Por ejemplo, estaba el carbonato de calcio, el acetato de calcio, y generaba una absorción de calcio que no era beneficiosa. Sin embargo, bueno, son pacientes que tienen un riesgo de enfermedad ósea asociada a la enfermedad de base, la osteodistrofia renal. Y si lo combinamos con un paciente renal que se hace una cirugía bariátrica, también tiene más riesgos de osteoporosis y de fracturas. Por lo tanto, respecto del metabolismo del calcio y del fósforo, hay que hacer un seguimiento muy particular y muy individualizado. Mucho de esto depende del tiempo en que el paciente estuvo en diálisis. Hay pacientes que llegan a diálisis y se trasplantan de manera casi inmediata, y hay otros que pasaron 20 años en diálisis y luego se trasplantan. Entonces, la enfermedad ósea mineral ya está instalada. La pérdida de peso repentina y la absorción postoperatoria alterada junto con la ingesta disminuida de los nutrientes dan como resultado un metabolismo alterado. Hay que tener en cuenta también que, como decíamos recién, son pacientes que no hacen actividad física, que tienen sarcopenia, y esto también contribuye a la disminución de la mineralización ósea. La ingesta recomendada en cirugía bariátrica es entre 1.200 y 1.500 miligramos, y debe ser individualizada en estos pacientes. La absorción del hierro también se reduce después de la cirugía bariátrica, debido a la disminución de la acidez del estómago, y en estos pacientes, en los pacientes que están en diálisis, generalmente no se usa hierro por vía oral, por diferentes razones, porque son pacientes que ya tienen una gastritis urémica, que tienen inhibidores de bomba de protones, entonces su absorción es menor, y que la posibilidad de mejorar las reservas de hierro a través de la vía oral son mucho menores a la vía endovenosa, que es la que se prefiere, y se realiza en la sesión de diálisis si fuera necesaria. Respecto al ácido fólico y complejo B, lo mencioné en principio, los pacientes reciben en cada sesión de diálisis complejo B y ácido fólico por sesión, y muchas veces se les indica seguir con esta prescripción en el domicilio los días que no van a diálisis. Lo mismo que en la cirugía bariátrica, se puede alterar la absorción del ácido fólico después de la cirugía, y muchos de los multivitamínicos que usamos regularmente después de la cirugía deben tener como mínimo 400 microgramos de ácido fólico que se aporta por día. Entonces el ajuste de la indicación para este paciente que está en diálisis y que se realiza cirugía bariátrica nuevamente debe ser individualizado. La vitamina D se debe dosar y se debe administrar en función de los resultados. Sabemos que en cirugía bariátrica se aumenta el riesgo de deficiencia, y también sabemos que la vitamina D, por naturaleza, tiene una hidroxilación a nivel renal, y muchas veces las funciones hormonales del riñón también se ven alteradas producto de la disminución de la función renal. El riñón tiene funciones de filtración, pero también tiene funciones hormonales relevantes. Los niveles de vitamina D y el índice de masa corporal sabemos que se correlacionan negativamente. También incide, por ejemplo, yo vivo en Neuquén, estamos a una latitud 40 sur, y tenemos una prevalencia altísima de déficit de vitamina D, y la región geográfica en la que los pacientes viven también incide en el valor de vitamina D que contengan en sangre. Por lo tanto, nuevamente, la prescripción debe ser individualizada según cada paciente.
Es necesario muchas veces, lo que mencionaba en principio, hacer restricción de líquido. La restricción de líquido se calcula en función de la diuresis residual del paciente. Hay pacientes que son anúricos, que no orinan nada. Hay otros que tienen una diuresis residual baja, entre 500 o 1000 mililitros, y eso es el punto de partida para hacer la recomendación de líquidos en el día. Se recomienda, sobre el valor de diuresis residual, agregar entre 500 y 750 centímetros cúbicos de líquido en el día. Esto depende, la cantidad depende también de la época del año. Nosotros también, nuevamente, acá en el sur tenemos muy amplia tenemos mucha amplitud térmica. Entonces en el verano hay 40 grados y en el invierno hay 3 bajo cero. La indicación de líquidos varía también en función de eso. Y la idea de esta restricción tiene que ver con que no lleguen a la siguiente sesión de diálisis con sobrecarga de volumen. Los pacientes pueden llegar a la sesión de diálisis, o se les recomienda que tengan un 5% del peso seco, de su peso sin líquido, como aumento de líquido entre sesión de diálisis. Bueno, y acá llegamos a la preparación nutricional. En cirugía bariátrica se dividen las etapas en dos. La primera etapa es el plan de alimentación para iniciar el descenso de peso y sobre todo para evaluar los cambios en la conducta alimentaria. Se trabaja con un plan hipocalórico, como les mencioné anteriormente. Esta ya era una paciente con un desorden en su alimentación que no cumplía tampoco los criterios con respecto a lo que es la alimentación en un paciente en hemodiálisis. Por lo tanto, bueno, se abarcó ambos aspectos: trabajar el potasio, trabajar sobre todo la proteína, el líquido, en esta primera etapa. El gran desafío vino en la segunda etapa, cuando la paciente ya pasó por todo el circuito de cirugía bariátrica, por todo el equipo, digamos, que tuvo sus indicaciones. Vamos a recordar que también la paciente se evalúa desde el punto de vista psicológico, se evalúa desde la preparación física, tuvo sus indicaciones con nuestra preparadora física, se evaluó con el clínico y bueno, con el área nutricional. La segunda etapa es un plan de alimentación para provocar un descenso de peso más rápido, pero principalmente es para la disminución de la grasa visceral y grasa hepática en el caso que existiera, y esto es para mejorar también la técnica quirúrgica. Se trabaja con una dieta aproximadamente de 800 calorías, con un 30% de proteína y 45% de hidrato en consistencia líquida. Y es ahí donde nosotros planteamos el desafío, cómo hacer esta preparación, que fue aproximadamente 15 días previo a la cirugía. Obviamente, antes de que iniciara esta dieta líquida, hicimos varias analíticas, ¿sí? Ella se operó a fines de enero, así que fuimos realizando sobre todo ionogramas para ver cómo estaba el potasio antes de iniciar la dieta líquida y en el momento de realizar la dieta líquida, y el potasio estuvo en valores normales. Por lo tanto, bueno, la dieta líquida se calculó un total de 70 gramos de proteína para la paciente, según el cálculo que habíamos comentado, y con lo que explicaba recién Carolina con la diuresis, calculamos 1800 mililitros al día. ¿Qué es lo que se indicó en la dieta líquida? Se indica jugos o licuados, que son 2 vasos con selección de frutas. Se indicó lácteos, 2 vasos, descremada. Un Actimel, le dimos un probiótico, por lo que ya también Carolina explicó en la microbiota, y con las proteínas solo utilizamos, pero también para no elevar más el fósforo, ya que le dimos lácteos, usamos clara de huevo mezclada con el caldo y suplemento proteico. La elección fue de un whey protein. Sopa de verduras se usaron 2 tazas, y también con selección de verduras y con la técnica que les mencioné anteriormente de doble hervor para disminuir el potasio de la misma. Se le dio fibra a través de avena y bueno, el resto del líquido, se hacen el cálculo, nos quedaban 500 mililitros que lo utilizamos en agua e infusiones sin azúcar. Ahí está un ejemplo de cómo hizo la paciente su distribución. En la mañana tomaba su taza de leche con media medida de suplemento proteico, a la colación fue un vaso de licuado de fruta con otra media medida de suplemento proteico, y luego hacía el Actimel. Muchas de estas comidas le tocaban en el momento de hemodiálisis, así que se llevó el licuado con el suplemento a hemodiálisis. Obviamente no ingería ya la merienda que yo les expliqué al principio, o la colación que les daban de la tortita, o sea que solamente seguían nuestras indicaciones. El almuerzo era esta sopa de verdura con la doble cocción de las mismas, con una clara de huevo licuada, y se le agregó la fibra, que era el salvado de avena. La merienda muy similar.
y muy similar, digamos, el desayuno y la cena lo mismo. Aclaramos también la fibra, le colocamos para evitar el estreñimiento, que también agudizaría todo lo que estamos mencionando. No sé, Caro, si querés agregar algo más del plan que elaboramos. No, la verdad que lo que se midió y lo que se cuidó fue el aporte proteico, entendiendo que la paciente estaba en hemodiálisis en ese momento, y el cuidado con respecto al aporte de potasio y de líquidos. Esas fueron las características primarias. Bien. Y destacar también la adherencia. La verdad que la paciente, algo que quizás no dije antes, con respecto a su falta de seguimiento nutricional y de un equipo, ella llegó con mucho miedo a la cirugía, porque al no tener indicaciones claras, tenía miedo por ahí del consumo de los alimentos, hasta que, bueno, fuimos educándola y explicándole qué es lo que ella necesitaba. Y bueno, y rápidamente adhirió a esta dieta líquida, como les explicaba recién, se llevó sus colaciones al centro de hemodiálisis, y la verdad que anduvo muy bien, empezó a bajar de peso, se empezó a sentir con más energía, así que bueno, ahí fue ya el camino para la cirugía bariátrica, que se la hizo el 31 de enero, y la técnica elegida fue una manga gástrica. El tratamiento nutricional post cirugía son 3 fases, principalmente, que es una dieta líquida, una dieta puré y una dieta adecuada gástrica, y luego ya pasamos a una dieta normal. Trabajamos muy similar a lo que se trabaja con todos los pacientes bariátricos, ya que la ingesta está por debajo de la cantidad que necesitamos, sobre todo los micronutrientes que mencionábamos, como fósforo, potasio, ¿sí? Entonces trabajamos muy similar a lo que le habíamos dado en el preoperatorio. En la fase líquida se empieza con pequeños volúmenes, que van de 30 a 100 mililitros, el mínimo de líquido es 1500 mililitros por día, ¿sí? Que es lo que generalmente llegan a consumir los pacientes con en esa primera etapa, y habíamos calculado con su diuresis 1800, se trabajó con líquidos claros, luego con líquidos completos, haciendo hincapié principalmente en el aporte proteico. La paciente adhirió muy bien al suplemento, algo que ella se sintió muy cómoda, y bueno, y con eso logramos aumentar el requerimiento proteico. Lo hicimos durante 15 días, luego pasamos a una dieta puré, donde agregamos ya proteínas en forma de alimentos a base de clara de huevo, carne o pescado, todos triturados con un poco de hidratos y diferentes verduras. Si bien van a ver que hay muchos alimentos que contienen fósforo, pero como la ingesta en esta etapa es muy reducida, o sea, no come más de 50 gramos de carne, y a veces no llega a terminarse la papilla, no llega, si contabilizamos el fósforo que tienen estos alimentos, no dan el requerimiento normal, o sea, el requerimiento que tenemos para este tipo de pacientes. Al mes ya empezamos con una dieta adecuada gástrica, es una dieta de fácil digestión, acá se hace hincapié en masticar lentamente, comer despacio, y seguimos trabajando en priorizar los alimentos ricos en proteínas, y ahí se continúa tanto con la suplementación proteica y con la suplementación de vitaminas y minerales. Y también al mes de cirugía retomó el ejercicio físico, ella trabajó con la preparadora física Clases Online, donde les había mencionado que la paciente vive alejada de la ciudad, tanto el centro de hemodiálisis como el centro nuestro de cirugía bariátrica, por lo tanto trabajó con clases online con la preparadora física de la licenciada Cecilia Penuto, en entrenamiento de fuerza muscular, con bandas elásticas 3 veces por semana. También trabajó la fuerza, la elongación y la movilidad articular, y luego ya del mes de cirugía empezaron a realizar caminatas cortas de 15 a 20 minutos 3 veces por semana. Caro, no sé si querés agregar algo de lo anterior que dije de la progresión. No, nada, María. Lo que podemos ver ahora es los análisis que se le hicieron. Este es un laboratorio que en principio la paciente trae, que es el primero que vimos, ¿sí? Claro, que este es el del 18, de agosto del del año 11 de agosto pasado. el primero. Perfecto. Eso es de antes de la cirugía bariátrica, de agosto del 22, ahí la paciente tenía valores alterados de potasio, de fósforo, tenía valores de proteinogramas de proteínas y albúmina bastante buenos, y a lo largo de la evolución, a lo largo del seguimiento, se le fueron pidiendo laboratorios y se va viendo cómo logra ir corrigiendo el potasio, llegando a la fase de pretrasplante con valores aceptables, valores adecuados. Lo mismo que con respecto al fósforo, que logra mejorarlo, aunque no termina de corregirlo por completo. Pero sí, mejora significativamente. Recordando que seguía tomando sus quelantes de fósforo durante todo este periodo, ¿verdad? Porque ella seguía en hemodiálisis.
El resto de los parámetros estaban dentro de lo aceptable como normal y mejora su hematocrito significativamente antes del trasplante. Por ahí el valor que más nos llamó la atención es la creatinina, esta última, el 19 de abril, que bueno, una gran disminución y bueno, también quedó pendiente corroborarlo. Muchas veces se plantea, como nos daba un valor extremadamente bajo, ¿sí?, de creatinina, también hay que tener en cuenta que durante este periodo la paciente logra una gran pérdida de peso, es 3 meses posoperatorio, básicamente 3-4 meses posoperatorio, de la cirugía bariátrica, y muchas veces en esa pérdida de peso corporal hay una pérdida de masa muscular partiendo de una paciente que no hacía actividad física formalizada, sarcopénica, con medicación inmunodepresora y demás. Bien. Bueno, por lo tanto, el último estudio que nosotros tenemos registrado en sus controles bariátricos fue el del 19 de abril. Luego la paciente el 2 de mayo es llamada por el servicio de trasplante renal para realizar el trasplante con un peso de 98.600 kilos y un IMC de 34,5, que bueno, como habíamos visto en las guías anteriores, se establece entre 30 a 34, si el paciente está apto a poder realizar el trasplante. ¿Qué pasó acá? Nosotros nos enteramos, que esto, bueno, un poco lo va a explicar Caro, creo que son los desafíos del trabajo de la interdisciplina. Nos enteramos que el paciente había sido trasplantado por el paciente, ella misma nos avisó que se estaba internando para ser trasplantada, por lo tanto no pudimos hacer una consulta, la que le mostramos antes en abril, pero antes de ese trasplante. Y luego del trasplante tuvo algunas consultas, volvió después de 4 meses de cirugía y al mes del trasplante con mala tolerancia. Ella mencionó que en el servicio de trasplantes le habían retrocedido la dieta, volvió a una dieta puré, y luego en el control con nutrición ella estaba mejor y progresamos nuevamente a la dieta adecuada gástrica. Ella tenía un peso de 87 kilos. Ahí es donde nos costó como equipo, porque no tuvimos relación o contacto con el seguimiento del equipo de trasplante renal. La paciente refería que tampoco tuvo control nutricional, entonces estaba un poco a la deriva de las indicaciones, y bueno, lo importante es que la adherencia es que volvió a sus controles. Luego en la segunda consulta, ¿sí? Esto estamos hablando de al mes, o sea, en junio, refiere infección, empieza a ser tratada con antibióticos, también tiene una serie de infecciones urinarias, había mejorado su tolerancia, pero empezó a sentir mucha debilidad, cansancio, fatiga. Se le indica obviamente retomar la suplementación, que no la estaba tomando, y sobre todo reforzar las proteínas. Es decir, que después del trasplante, o sea, la paciente luego de la cirugía tuvo una muy buena progresión, como les expliqué recién, volvió a hacer ejercicio, tenía una excelente tolerancia, los estudios daban bien, o sea, continuó con su hemodiálisis, ingería un buen aporte proteico, seguía con todos los suplementos, pero después del trasplante tuvo como un retroceso en todos estos aspectos. Ay, Caro, no sé si querés comentar algo, bueno, sobre todo con el tema. Con respecto al trasplante, ella se hace un trasplante con donante cadavérico, no es con donante vivo relacionado. Y como yo les decía, esto casi que como que se sacó la lotería, porque no es tan frecuente hacerse la cirugía bariátrica, mejorar sus condiciones metabólicas y tener la posibilidad de hacerse un trasplante con un donante o digamos, un trasplante cadavérico como a su medida, porque la verdad es que al principio estuvo muy bien y después empezó a tener algunas complicaciones que yo creo que tienen que ver propiamente con la inmunosupresión, porque empezó a tener infecciones asociadas, ¿verdad? Y bueno, lo que seguía Mari era al laboratorio posterior. Ahí está. Está bien. Bueno, y aclarar el consumo de antibióticos, porque después, claro, actualmente la paciente, bueno, ahora vamos a ver los estudios, pero luego la última comunicación que tuvimos con ella, el servicio de trasplante está en otro hospital, en otro centro, del cual ya se hizo la cirugía, o sea que no se comparten historias clínicas, tampoco nadie se contactó del trasplante del servicio de trasplante con nuestro servicio de cirugía bariátrica. Y bueno, actualmente el último contacto que tuvimos con ella es que estaba internada nuevamente en el servicio de trasplante del hospital, porque seguía con mala tolerancia.
y bueno, también había tenido una ingesta elevada por vía oral de todos estos antibióticos por las infecciones. Bien. No sé si se cambió. Para que se me pasó. Ahí está. Bien. En esas consultas que tuvimos previamente, estos fueron los estudios. Nosotros le pedimos el estudio completo, vitaminas, minerales, pero estos eran los estudios que se hizo en junio por chequeo del equipo de trasplante. Ahí no sé, Caro, si querés mostrarlo, digamos, lo más llamativo. Bueno, ella tiene, como resultado de este trasplante, tiene una mejora en su filtrado renal, tiene 39 mililitros, casi 40 mililitros de filtrado, y digamos que estando en diálisis, un paciente ingresa en hemodiálisis cuando tiene menos de 15 mililitros por minuto de filtrado, y esta paciente recupera función renal, más allá de que tuvo algunas intercurrencias. En el primer laboratorio ella se trasplanta los primeros días de mayo, y este es el primer laboratorio con el que contamos al mes del trasplante. Respecto a esos parámetros críticos, como era, por ejemplo, el fósforo, el potasio básicamente se normaliza, la urea se normaliza, está dentro de parámetros normales, la creatinina está en valores aceptables, no se normaliza por completo, pero está en valores aceptables para el tiempo transcurrido del trasplante. No recuerdo bien cuándo se externa esta paciente, pero lo que sí se ve es que tiene un fósforo bajo, y este fósforo bajo puede ser, o generalmente es un indicador de baja ingesta proteica y es un parámetro de deterioro nutricional. Que es lo que hablábamos recién, que la paciente, cuando llega con nuestros estudios, un mes después, había tenido un retroceso en su alimentación, o sea, después del trasplante no había tenido un seguimiento y una adherencia, digamos, a las indicaciones que le habíamos dado anteriormente, y tenía, al revisar su alimentación, tenía baja ingesta proteica. Exacto, y tiene una diuresis aceptable, tiene 1000 mililitros de diuresis, también está a un mes del trasplante, y tiene, básicamente tiene una proteinuria negativa, que eso también es muy bueno porque habla de progresión de la enfermedad. Y este estudio, bueno, es ahí a los más o menos 15 días después, o sea que es muy similar al que ya mencionamos anteriormente. En este estudio está el calcio, ahí Caro abajo, que justo ahí no lo marqué. El calcio en está en 8,9, y lo la que calcemia. se ve en este laboratorio es que, bueno, la creatinina más o menos se mantiene igual, la urea está un poquito más baja. La urea es un indicador directo de ingesta proteica también, además de función renal, pero nos ayuda a medir ingesta proteica o a evaluar ingesta proteica, y va bajándole el hematocrito progresivamente. Bien. Bueno, como habrán visto, es un caso complejo que requiere de equipos preparados, equipos interrelacionados, que en particular, por lo que contaba Mariela, yo no resido en Mendoza, así que no conozco cómo es el manejo del hospital donde la paciente se trasplantó, y dentro de estos desafíos se plantea, o por lo menos con Mariela planteamos desde lo médico-nutricional, evaluando cómo vienen las cifras mundiales de prevalencia de enfermedad renal crónica en la población general, que esas cifras que Mariela mostró tienen también un porcentaje importante de subdiagnóstico, o sea que sobre eso además hay pacientes que no están diagnosticados. Como digo siempre, en todos los equipos de cirugía bariátrica hay algún paciente con enfermedad renal por alguna causa, seguramente. Inclusive la obesidad per se es promotora de enfermedad renal, en forma directa, independientemente de las otras comorbilidades, independientemente de la diabetes y demás, por trastornos hemodinámicos y trastornos de hiperfiltrado renal. Por lo tanto, como primer desafío, creo que tenemos que trabajar fuertemente en la prevención precoz de esta enfermedad. Alentar tanto a los equipos tratantes de enfermedad renal como a los de cirugía y obesidad, de cirugía bariátrica y obesidad, a incluir a estos pacientes con enfermedad renal crónica avanzada o en terapia de reemplazo renal. A veces tenemos pacientes que no ingresaron en diálisis y todavía tienen algún resto de función renal, y puede plantearse un trasplante preemptive, que se llama, que es un trasplante antes de que se termine de deteriorar su función renal,
Entonces, alentar a los equipos a que se incluyan este tipo de pacientes en protocolos de cirugía bariátrica, promover la formación profesional especializada en el área y la interacción entre los equipos tratantes, y desarrollar guías específicas frente a lo que estamos viendo. Las últimas guías son las que más hablan al respecto, pero de aquí en adelante, o de aquí para atrás, perdón, respecto de las guías específicas de obesidad, básicamente este tipo de pacientes no estaban considerados. Entonces, otro de los desafíos es trabajar sobre guías específicas para el abordaje integral de este tipo de pacientes que padecen obesidad también. Y creo importante destacar, Caro, lo que vos dijiste, la interacción entre los equipos tratantes. Yo creo que esa fue una de las limitaciones que nosotros tuvimos del área clínica. Pudieron comunicarse con el nefrólogo cuando la paciente recién iniciaba para tener algunos datos, pero bueno, esta falta de interacción entre los equipos, la verdad que nosotros desde el área de cirugía bariátrica, que no nos dedicamos a enfermedad renal específica, nos encontramos con un mundo o con un nuevo desafío a pacientes que no tienen seguimiento. Yo pensándolo desde el punto de vista nutricional, donde quizás también no tiene un ideal, como Caro mostró al principio en las guías, cuál sería el ideal de trabajo multidisciplinario en estos pacientes, y la realidad no es esa. Entonces llega un paciente que no tiene ningún tipo de abordaje, solamente el abordaje específico por su enfermedad renal, pero desde un punto de vista nutricional, desde el punto de vista de su estado nutricional, ya viene con una malnutrición. Entonces, bueno, es importante que si esto va en aumento y cada vez vamos a tener más pacientes derivados desde el área, digamos, de nefrología hacia cirugía bariátrica, bueno, empezar a trabajar en conjunto para el abordaje, mejor abordaje de estos pacientes para poder prepararlos para una cirugía bariátrica. Bueno, muchas gracias. Creo que estamos en tiempo, no sé, Caro, si nos... Mira, nos pasamos 6 minutos. 6 minutos. Bueno, bien. Excelente, excelente el tiempo. La verdad que resume todo digamos, lo complejo que es la enfermedad de la obesidad y las enfermedades asociadas que siempre relacionamos, la diabetes, la hipertensión, la enfermedad osteoarticular. Y acá nos tenemos que ir a otra área que, como mostraron excelentemente, se viene y hay que formarse. Y los desafíos, claramente en este caso clínico se han visto los desafíos que enfrenta el equipo de salud. Así que bueno, felicitarlas y vemos a ver si tenemos alguna consulta. Yo le agradezco a Carolina esto que mencionamos al principio, déjame noticar ese comentario, de también tener esta interacción con otras nutricionistas en el país, y esto la verdad que nos acerca de las diferentes sociedades, de poder tener equipos donde podamos consultar y trabajar en conjunto pacientes, así que le agradecemos a Carolina todo el asesoramiento que hizo hacia nuestro centro y toda su experiencia muy generosa en colaborar y estudiar este paciente a fondo. Y ya recibimos un paciente nuevo, que será para otro caso. La semana pasada llegó otro paciente, lo mismo, derivado por el mismo centro, viendo que la paciente ya se había operado y trasplantada. Ahora enviaron otro paciente, también en hemodiálisis, y ahora con diabetes e insulinizada. Así que bueno, tenemos ahí otro caso para seguir. Bueno, muchas gracias, chicas. Y bueno, mencionar 2 detalles más, por ejemplo, que muchas veces uno piensa que con el trasplante renal se solucionó el problema para siempre, y en realidad la vida útil del injerto de trasplante renal es muy variable, y en el mejor de los casos puede llegar a durar 15 o 20 años. Yo he tenido pacientes con 20 años de trasplante, pero bueno, con mucho cuidado, digamos, con pacientes con mucha adherencia, mucho seguimiento. Y en nuestro equipo tuvimos la posibilidad de hacer una cirugía bariátrica a una paciente ya trasplantada, que se había trasplantado 2 veces, una con donante vivo relacionado y en una segunda instancia con donante cadavérico, y en el medio desarrolla diabetes y obesidad. Entonces, la cirugía bariátrica vino a proteger al segundo trasplante, y hoy la verdad que tuvo una evolución fabulosa. Es una paciente que se operó hace más de 6 años y tiene valores absolutamente normales en todos sus parámetros, y no tuvo ninguna alteración en la absorción de los inmunosupresores, que era otro de las limitantes, ¿no? Es una paciente a la que se le hizo una manga gástrica.
Chicas, yo les quería, bueno, primero felicitarlas, me encantó. Realmente, como dijo Mariela, y bueno, Caro, antes uno nunca se hubiera puesto a pensar que un paciente con obesidad mórbida fuera candidato a un trasplante. Tampoco me hubiera imaginado nunca en los tiempos, yo estaba esperando otros tiempos, o sea que en enero se operó. Nunca pensé que lo iban a trasplantar tan rápido, porque uno pensaba que estaba en la fase hipercatabólica todavía post cirugía bariátrica, entonces yo esperaba tiempos como más pausados, ¿no? Así que también me sorprendió eso un montón. Pero bueno, me encantó realmente la puesta a punto porque me parece más actual que lo de hoy, imposible, ¿no? Y es un adelanto súper por lo que están contando ustedes de que ya están refiriéndoles más pacientes para operar. Y la verdad que me parece muy, muy bueno, ¿no? Porque en realidad esta paciente que no concurrió 2 meses y ya está nuevamente haciendo lío con la comida, lo importante que es porque realmente tiene un alto peligro de desnutrición, ¿no? Y de mal manejo de las proteínas y de la necesidad en su momento de bariátrico, que realmente lo necesita muchísimo, ¿no? Más lo renal. Así que la verdad que me encantó, la verdad que me superaron ampliamente mis expectativas. Me encantó la presentación de ustedes, chicas, porque súper ordenado todo, todas las guías que digo de 2023, así que me quedé sin preguntas, pero las felicitaciones en el chat son la verdad muy, muy importantes. Nati, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta o si Eva querés hacer alguna pregunta. Pero bueno, yo creo que hoy es el 20 de julio, es el Día del Amigo, es una hora difícil, pero por suerte va a quedar. Roxana era la que estaba preguntando si iba a quedar grabado, ella es nefróloga y está en Pleni, y bueno, le interesaba la charla de hoy también a ella, así que bueno, me encantó, realmente me encantó. No sé, Yo no sé si hay creo que un preguntas, poco Nati, en YouTube. todo el impacto que tiene la obesidad en la enfermedad renal, la etiopatogenia de la enfermedad renal, creo que es algo que uno muchas veces no lo tiene en cuenta, y quizás hoy también con todos los nuevos fármacos que tenemos para el descenso de peso, quizás también es otra área importante para tener en cuenta como prevención y en personas que pueden llegar a necesitar un trasplante, también cómo implementarlo para que el trasplante tenga una mejor evolución, teniendo un peso más adecuado. Entonces me parece que también se abre todo un área importante en cuanto a priorizar los tratamientos para normalizar el peso corporal, ¿no? Más allá de la bariátrica, que es excelente, pero también están hoy todos los nuevos fármacos que tienen un impacto muy importante en reducción del peso corporal. El tema que en esta señora me parece, por todo lo que ustedes contaron, el tema económico de ella era bastante importante, ¿no? Como para poder cubrir todo lo que son nuestros fármacos que salen tan caros, ¿no? Para una población carenciada, sin trabajo, pobre. Yo no creo que haya recursos en la provincia ni acá tampoco, quiero decir, a nivel PAMI o en ese tipo de planes que cubran los agonistas de GLP-1, que sería bárbaro. Pero bueno, en este caso la cirugía bariátrica sí se le iban a cubrir, ¿no? Sí, de su prepaga le cubría la cirugía bariátrica. Claro. Yo tengo una pregunta para Caro. La paciente llega al primer control post-trasplante y el equipo de trasplante suspende todas las vitaminas, suspende toda la suplementación. Entonces en este momento le escribo a Caro y ahí nomás ella me responde: Caro, ¿hay algo que impida retomar la suplementación? Y bueno, Caro, esa pregunta que me respondiste esa mañana, si querés responderla acá. Como les dije en una parte de la charla, hay mucho miedo por parte del equipo que trata a los pacientes con enfermedad renal de hacer suplementación específica, ¿no? Entonces, la suplementación tiene que seguir el lineamiento de los suplementos que usamos para cirugía bariátrica. Esa es la realidad, ¿sí? Lo único que hay que tener precaución es con el manejo del calcio, porque esta paciente seguía en hemodiálisis en ese periodo hasta que logra el trasplante,
y muchas veces digamos, el calcio está contraindicado en estos pacientes, no se les da calcio vía oral. Entonces hay que hacer medición específica para ver si verdaderamente necesita un aporte, pero bueno, la suplementación tiene que seguir el lineamiento de lo que hacemos habitualmente para cirugía bariátrica, y tiene que ser intensiva desde el inicio, sin miedo. Y ahí queda el paciente en el medio, ¿no? Porque uno le dice algo, otro equipo otro, Exacto. y el miedo, creo que el paciente nace a que tiene dos indicaciones totalmente distintas, y lo mismo pasó con la dieta líquida. Bien. Cuando vino a la consulta, le explicamos la dieta líquida. Cuando tuvo la primera hemodiálisis después de empezar la dieta líquida, también se asustó, me escribió, porque el centro de diálisis le dijeron cómo iba a hacer eso, que no podía hacer esa dieta líquida, que estaba mal hecha. Entonces, bueno, cositas, digamos, entre paréntesis, pero bueno, digamos, terminamos asustando a un paciente si no hay interacción entre los equipos. Por eso en las guías de este año se mencionan específicamente, se hace mucho hincapié en la educación del paciente en particular, para que tenga autonomía también, y en la familia del paciente, ¿sí? Es fundamental que el paciente tenga confianza en el equipo tratante. Ahí Micaela pregunta si se usaron suplementos preparados o comerciales, y bueno, Mica te respondo, usamos suplementos comerciales, los que utilizamos habitualmente para cirugía bariátrica. Y lo que es proteína, whey protein, de una marca, no me acuerdo, creo que era, bueno, Pulver, alguna de esas marcas. En el diseño de la dieta prequirúrgica también charlamos bastante, porque Mariela tenía mucho temor. En Yo también tenía miedo. ¿Qué proteína darle? ¿Cuánto darle? Y yo le decía, Mariela, tranquila, que hay que cubrirle las necesidades de la diálisis y las necesidades habituales que cubrimos para la preparación prequirúrgica. Así que bueno, ahí salió el resultado final de ese aporte proteico. Bueno, yo creo que ha sido un Ateneo muy interesante, este cuarto Ateneo. Vuelvo a agradecer a la Sociedad Argentina de Nutrición, al grupo de trabajo de cirugía bariátrica, que varios hoy nos acompañan, la confianza, y bueno, esto nos plantea nuevos desafíos para próximos Ateneos, así que ya se nos empiezan a ocurrir ideas para seguir formándonos, intercambiando experiencias, intercambiando conocimientos con los colegas. Así que bueno, muchísimas gracias, doctora Eva López, muchísimas gracias, Victoria Salinas, en representación de la Sociedad Argentina de Nutrición, por la confianza. Felicitaciones, No. muchas gracias a ustedes, sí. Y nos despedimos entonces hasta el próximo encuentro en la reunión científica del mes próximo. Muchas gracias. Sí, Muchas gracias. esperemos vernos en vivo y en directo en el Congreso, en Mar del Plata, aunque sea Ahí estaremos presencialmente. todos. Ahí estaremos. Bueno, gracias por Muchas todo gracias. y felicitaciones. Excelente. Gracias, un cariño grande. Felicitaciones. Chau, chau, hasta el próximo.